Quiero ir para adelante en el tema de la oración que prevalece. Y estamos viendo cómo hacer que nuestra oración tenga respuesta, prevalezca, sea eficaz. Amén. Nada mejor que tener oraciones respondidas. Un pastor llamado, si mal no me acuerdo, el pastor Murray, él atendió literalmente miles de gente en extrema pobreza y llegó a levantar millones de dólares para dar cobijo, alimento a esta gente por fe. No era empresario, no era multimillonario, simplemente un hombre apasionado por la gente en necesidad. Pero él tuvo que ejercer una gran fe por ello, pero él era básicamente un hombre de oración. Este hombre tomaba tan en serio la oración que cada vez que él tenía una petición, las escribía, y cuando las respuestas se daban, le ponía un aspa, respondido. El día que él falleció, te encontraron cerca de, si no me acuerdo mal, pero eran cerca de 50,000 o 50,000 peticiones exactamente respondidas, 50,000. Él llevaba un registro de todas las oraciones, pero había alguien por la cual él había señalado orar que no se había convertido. El mismo día que encontraron ese diario con las oraciones, los que encontraron el diario estaban sorprendidos y fascinados de la certeza y lo acucioso que era para apuntar las respuestas, como una bitácora de milagros, ¿no? De todas sus respuestas a las oraciones. Vaya, qué manera de ser eficaz. Amén. ¿Cuántos tenemos 50,000 oraciones respondidas? Ni idea, porque no las apuntó, ¿verdad? Pero él las tenía apuntadas. Pero había alguien que todavía no había sido salvo y estaba ahí. Y la persona se sorprendió y ya había fallecido nuestro hermano. Y el día de su velorio esta persona acudió. ¿Sabe lo que ocurrió? La gente estaba tan contenta y agradecida por la vida de este hombre de Dios que esta persona, al escuchar los testimonios, no pudo más y rindió su vida a Cristo. Hizo que todas las personas por la cual él había orado, realmente todas las peticiones fueron respondidas completamente. Eso se llama ser eficaz en la oración. Dios quiere que tu oración sea eficaz. Dios quiere que tu oración prevalezca. Y hemos visto que una oración que prevalece es una oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, verso 16. Dios quiere que tu oración sea eficaz. Número 2, la oración que prevalece está basada en la autoridad del nombre de Jesús. No vas en tu nombre, vas en la autoridad del Señor Jesús. Amén. No tienes que mirar tus atributos, tenemos que mirar los atributos que están en el nombre de Jesús. Y en ese respaldo puedes ir seguro y confiado de que su nombre es el nombre sobre todo nombre. Y cuando tú usas el nombre de Jesús, las puertas de los cielos se abren. Tienes audiencia con el Rey de Reyes y tienes la autoridad de Él para pedir. 3, la oración que prevalece es una oración que ora la voluntad de Dios. No vas a poder tener certeza de que tus oraciones serán respondidas a no ser que sepas que Dios está de acuerdo con ello. Básicamente, orar no es torcerle el brazo a Dios. Orar es ponerse de acuerdo con Dios. Y cuando Dios encuentra su voluntad reflejada en nosotros, te asegura diciendo que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, todas las peticiones que le podamos hacer en el nombre de Jesús. Dice que ya tú puedes tener la certeza que tienes esa petición, amén, que le hayas hecho al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, 14. La oración 4, la oración que prevalece es una oración que no desmaya. Lucas 18, 1, Jesús nos enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, algunos no ven respuestas a sus oraciones porque justo cuando van a ver la respuesta cristalizada, desmayan. Se dice, oh Dios, creo que a mí no me puede responder. Creo que conmigo no funciona así. Me tomó 7 años abrazar a mi padre, amén, para celebrar con él su nuevo nacimiento. 7 años de oración perseverante y ese día nos abrazamos
Mi relación con mi padre no era tan profunda, pero a partir de ese día fue fantástica la relación con mi padre, pero tomó 7 años abrazar a mi padre y en llanto alegrarnos y felicitarle por esto. Él estaba súper feliz y ese mismo día Dios hizo un milagro de sanarlo también de una enfermedad que tenía. Pero tienes que ser perseverante en tu oración y no debes rendirte. La oración que prevalece es una oración ejercida en la justicia de Cristo Jesús. Es decir, tienes que ir no en tu propia justicia. Mucha gente no se atreve a acercarse a Dios porque se siente condenada. Es más, hay creyentes de repente que no llegan al servicio el domingo porque de repente justo el sábado al caer la noche pecaron. Dice, no, ya mañana no voy al servicio porque no quiero ser un hipócrita. No, se mantuvieron bien toda la semana, pero justo el sábado en la noche la regaron. No, el domingo no voy porque no quiero ser un hipócrita y se condenan. Y yo creo que a Dios no le agrada que le fallemos, pero ¿sabe qué? Si le hemos fallado al Señor, lo primero que tenemos que hacer es correr al Señor. Y para que podamos tener acceso a sus respuestas, tenemos que ir no en nuestra propia justicia, sino en la justicia del Señor. ¿Cuán justo tienes que ser para que seas justo? ¿Cuán pecador tienes que ser para que seas pecador? La justicia de Dios es algo que el Señor nos otorga porque es un don. La Biblia nos dice en Romanos 5:17 que podemos reinar por medio del don de la justicia y de la gracia de Dios. La justicia de Dios te da la capacidad de poder acercarte limpiamente delante de Él sin vergüenza, sin culpa alguna, con reverencia y con humildad, pero con confianza, sabiendo que no serás condenado, porque la sangre de Jesús te limpió, no solo de tus pecados pasados, sino de todos tus pecados futuros. Quiero decirte en esta hora que cuando Jesús murió en la cruz, usted no había nacido. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando ustedes nacieron, Jesús todavía no había nacido? Yo no veo a ninguno que tenga más de 2000 años. Algunos se acercan, pero no llegan. Jesús murió por usted hace 2000 años atrás. Y cuando nuestro Señor murió por usted, ya su sangre había sido derramada. Es decir, usted nació perdonado. Antes aún de haber cometido su primer pecado, ya la sangre del Señor lo había limpiado de todos sus pecados. Hasta que un día escuchó de su extrema bondad y usted creyó y dejó que esa sangre lo limpiara y tomó de su justificación. Pero antes de haber pecado, ya el Señor lo había limpiado. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea su nombre. Entonces podemos acercarnos por su justicia y en esa justicia no solamente podemos recibir, sino además ejercer su justicia y pedir justicia. No es justo que la gente esté enferma porque Jesús, amén, dejó que sus llagas fueran abiertas porque por las llagas de Jesús seamos sanos. No es justo que la gente viva en pobreza porque siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza expiatoria, amén, podamos ser enriquecidos. No es justo que la gente se muera sin vida eterna porque Él vino a darnos vida eterna. Amén. No es justo mendigar pan, sufrir hambre. No es justo porque la palabra de Dios dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios no va a permitir que vivas peor que un incrédulo. Amén. Porque tú eres su hijo y crees en Dios. Así que tú puedes decir, Señor, no es justo que mis hijos estén en hambre. Soy tu hijo, Señor. Amén. Quiero andar en justicia y en tu justicia creo por una provisión sobrenatural. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Bendito sea su nombre. ¿Te das cuenta? Entonces oras a Dios. Cuando vas en esa justicia, eres osado. Cuando la Biblia nos muestra en Santiago este ejemplo de que la oración del justo puede mucho, ¿sabes cuál es el contexto? El contexto es la oración de Elías. ¿Y sabes cuál fue la oración de Elías? La oración de Elías fue para que lloviera cuando se habían cerrado los cielos. ¡Wow! Es como que hayas escuchado, el niño viene en marcha, ¿no? Y va a ser 4 veces peor. Y se levante a alguien, no en su justicia, sino en la justicia de Cristo, con toda una profunda confianza, y en el nombre de Jesús ore para que el niño se vuelva de donde está viniendo.
¡Wow! Amén. La Biblia nos dice que Elías oró para que lloviese y llovió. Y por lo contrario también pueden suceder grandes cosas. Entonces, aleluya. La oración que prevalece, 6, hace que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. No puede Dios hacer su voluntad a menos que se lo pidamos, porque lo que atamos en la tierra se ata en los cielos, lo que desatamos en la tierra se desata en los cielos. Dios está esperando que te pongas de acuerdo con Él para poder Él actuar, porque Él le ha placido así. A veces nosotros, por ignorar esto, pensamos que todo lo que sucede es porque Dios quiere, y no es así. ¿Cuánta gente hoy día está muriendo sin Cristo y se va al infierno? ¡Wow! Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Significa que la voluntad de Dios no se está haciendo todos los días. Entonces, para que la voluntad de Dios se haga, nosotros tenemos que clamar al Señor. Tenemos que orar al Señor, porque nos dio su nombre y su autoridad. Amén. Entonces, a no ser que la iglesia se ponga de acuerdo con el Señor, Él no va a poder hacer lo que Él desea hacer. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo oramos, le estamos dando al Señor la posibilidad de actuar en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad! Pero qué gran privilegio también. Amén. Entonces, hoy día hay gente que puede ser salva si le predicamos la palabra, intercedemos por ellos para que la venda se le caiga de los ojos y puedan entender la salvación. Cuando oramos, hacemos que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Es la razón por la cual las oraciones finalizan con un. Las oraciones finalizan con un. ¿Y qué es amén? Es una orden, es una orden, es un así sea, es un decreto. Tú oras en el nombre de Jesús por la justicia de Cristo y dices en el nombre de Jesús, amén. Y estás ordenando en el nombre de Jesús, sea hecho, sea ordenado, ocurra. Aleluya. Amén. No oramos, no decimos. A veces los visitantes se preguntan, ¿y por qué dicen tan amén? Tanto dicen amén, amén en la iglesia, amén. Son muy amenos. Estamos diciendo así es. Y si no quiere parecer de repente muy religioso, diga entonces así, ¿no? Así es. Amén. O si quiere diga yes. ¿Ok? Pero al final de la oración decimos así sea. Amén. ¿Por qué? Porque estamos completando la voluntad de Dios. Sí, estamos decretando que se haga. La oración que prevalece hace que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. La oración que prevalece es una oración que ora la voluntad de Dios. Amén. Ya lo dijimos. La oración que prevalece es una oración que conoce y reclama sus derechos en Cristo Jesús. Ahora, quiero aclarar, nosotros no tenemos ningún derecho, hablando de manera personal, de manera intrínseca, éramos pecadores. El único derecho que teníamos es a ser condenados. Una patada muy fuerte en el trasero y directo al sótano del infierno es lo que nos merecíamos, ¿verdad que sí? No me dejen solo, pues hoy era el único que. Todos, es lo único que merecíamos. No teníamos derecho a nada, éramos viles pecadores. ¿Sí o no? Amén. Pero Jesús tuvo misericordia de nosotros, viles pecadores, nos redime, nos salva. Y ahora a través de Jesucristo nos ha dado los derechos que Jesús logró para sí. La Biblia dice que su nombre es sobre todo nombre, y por haber obedecido hasta el final, Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque Él fue obediente hasta la muerte. Su obediencia lo exaltó hasta lo sumo. Y es por su obediencia que Él recibe un nombre sobre todo nombre. O sea, no se la ganó fácil, Él obedeció. Si Él hubiera desobedecido en uno de los momentos, no hubiera podido salvarnos, ¿sabe? Pero Él obedeció en todo, y por su obediencia Dios lo dijo: siéntate a mi diestra para reinar conmigo, eres heredero conmigo.
Dios le dijo a Jesús. Y Jesús nos llama a nosotros, su iglesia, para participar de la herencia que le fue acreditada en Él. Nosotros no merecíamos nada, pero el Señor nos dice, ok, esa herencia ahora yo la comparto con ustedes porque los he comprado a precio de sangre. Es decir, antes no teníamos ningún derecho, pero por ser ahora pertenencia de Cristo, por estar en Jesús, entonces toda la herencia de Jesucristo es tu herencia. Levante su Biblia si la ha traído. Levante su celular si está en medio de su celular. Si no trajo ni celular ni Biblia, agárrela al que está al lado y dile, préstame ahora tu Biblia. Y diga, mire, escuche, este libro que está aquí no es un libro de religión, es un documento legal. Documento legal. Está dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está escrito, estipulado, lo que por derecho propio, de manera legal, le ha sido adjudicado a usted debido a la sangre, a la muerte de Jesucristo. Es decir, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, le enseña a usted lo que ahora es su derecho en Jesús. ¿Qué es orar? Orar es tomar lo que ahora le ha sido asignado a través de Cristo. Había un antiguo pacto que ya pasó, estamos en un nuevo pacto. Ahora, si usted no conoce su herencia, no va a poder reclamarla. Él le heredó a usted para salvación y vida eterna. Usted era antes un heredero ignorante de la salvación. Y por esa razón, amén, al no saber que era un heredero de salvación, usted se iba directo al infierno. Pero un día escuchó que Jesús le había dado la herencia de la salvación, creyó en ese acto legal de Jesucristo, amén, aceptó ese acto legal y se apropió de ese acto legal y ahora usted goza de la salvación eterna. Esto fue un hecho legal. La obra de Cristo Jesús en la cruz fue un acto legal. La oración es un acto legal. O sea, no se mueve por sentimientos. No se mueve porque para conmover, voy a conmover el corazón de Dios, voy a hablarle algo bonito para que se conmueva. Dios no se mueve de esa manera. Dios es un Dios santo, justo. La justicia de Dios es preponderante. Dios es un Dios bueno, pero es justo. Y su bondad y su amor nunca van contra su justicia, porque Dios es perfecto. Entonces Dios puede, si tú no vas con un argumento legal, puede que tengas a un juez que sea tu tío y de repente un día te toca ir a juicio, está tu tío ahí. Pero más que tu tío te ame y te quiera, él no puede dictar a tu favor porque eres su sobrino. Él tiene que regirse a sus leyes, porque no estará ahí como juez, no estará ahí como tío en el sillón de juez, estará como juez. Cuando vamos donde Dios, Él también tiene que hacer de juez. Entonces tenemos que saber de nuestra herencia para pedir a Dios. Esa es la razón por la cual Jesús es llamado nuestro abogado intercesor. Él está a la diestra del Padre y se ha sentado. ¿Para qué se ha sentado Jesús a la diestra del Padre? Dice que Él intercede por nosotros. Es decir, Él está como abogado. Señor, perdónale. ¿Y por qué le voy a perdonar? Morí por él, mi sangre fue derramada. Señor, puede sanarlo. ¿Y por qué voy a sanarlo? Mis llagas fueron abiertas. Es justo. Él aboga por nosotros, pero Él no va a poder orar por ti si no le das la oportunidad de orar, a menos que eleves tu reclamo de tus derechos. Es ahí donde tu abogado puede interceder por ti. Si no reclamas nada, ningún abogado puede hacer nada por ti. ¡Ora! Yo creo que Dios me está castigando porque yo fui tan mal hombre antes. Él me está dando duro y por eso me está mandando esta enfermedad. ¿Cuánta gente piensa así? ¿No es cierto que cuando hay un terremoto, qué es lo primero que grita la gente?
Dios mío, ¿por qué a mí? Porque inmediatamente comienza a recordar, ¿qué pecado habré hecho para que? ¿Sí o no? Es la forma como pensamos. Pero ya Jesús sufrió nuestro castigo. Y si Él pagó Él tomó mi castigo, entonces ¿para qué voy a llevar el castigo que Él ya llevó? Si yo llevara el castigo que Jesús llevó, entonces estoy diciendo al Señor, Señor, en vano llevaste mi castigo, déjame llevarlo yo. Es así de tonto como actuamos cuando no consideramos el castigo que Jesús llevó por nosotros. Amén. Es así de contradictorio. Pero nosotros tenemos que entender, amén, que tenemos derechos en Cristo Jesús. Y esos privilegios y esos derechos que Él nos ha dado de salud, de libertad, de bendición, de vida eterna, de amor, de bondad, de gracia, esos derechos tuvieron un altísimo costo, un gran costo. Y como tuvo un gran costo, nosotros debemos honrar ese nombre y debemos validar ese sacrificio. Es decir, cada vez que usted se apropia de esos derechos a través de Cristo, los toma por fe, el primero que se regocija es el Señor Jesús, porque dice, wow, valió el esfuerzo, valió la pena pagar por esta persona, está disfrutando el regalo que le di. ¿Cuántos están conmigo? ¿Quién es el primero en gozarse cuando recibes una sanidad, una promoción, una provisión divina? Él mismo que pagó por esa provisión. ¿Cuántos han dado regalos? Tacaños a abstenerse. Cuando tú das un regalo, ¿quién está más expectante por cómo reciben el regalo? Tú, ¿verdad? Sí, ay, tú eres. A veces el que regala está más feliz del que regalado. Pero pasa. Amén. Cuando la oración que prevalece es una oración que conoce sus derechos y los reclama en el nombre de Jesús, a través de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Efesios 1:18 que somos herederos, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a través de Cristo Jesús, dice 1 Pedro 1:3. Pero quiero entrar a otro punto que no hemos mencionado casi nada y avanzar. 8. La oración que prevalece es una oración que cree en la obra consumada de Cristo. La oración que prevalece, que tiene victoria, es la oración que cree en la obra consumada de Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús murió en esa cruz, ¿cuáles fueron sus palabras finales antes de expirar? Cuando estaba ahí agonizando por ti y por mí. Antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él tuvo otro clamor. Él dijo, tetelestai, que significa pagado está, consumado está. Para que tu oración prevalezca, debes saber que Él pagó todo en la cruz. Y si Él pagó todo, no tienes que pagar nada. Él lo pagó todo. Todo. Amén. ¿Alguna vez has sido invitado por alguien y de repente como que ya es una invitación y sale la cuenta y tú ves la cuenta, está muy alta la cuenta, ¿no? Y tú dices, ¿puedo pagar algo más? No te permite pagar. Amén. ¿Cuánto les ha pasado esto? Sí. ¿Sabe qué? Tú no tienes que pagar por lo que Jesús hizo por ti. Es decir, para merecerlo. Lo que sí hacemos es vivir nuestra vida en gratitud eterna. Es muy distinto. Pero no pagas ni por obras ni por nada. La religión te ha enseñado que para que recibas algo del Señor tienes que merecerlo. Pero la Biblia dice, no por obras, para que nadie se jacte. Nadie se puede jactar. Él pagó todo. Todo está pagado ya. Amén. Es más, no tienes que hacer pactos con Dios. Señor, ok, me voy
me voy a portar bien este año para que me bendigas, ¿ok? Y si me fallas, bueno, me mandas un mazazo del cielo, pues. O hacemos un pacto de dinero. Cuidado con aquellos que enseñan que tienes que hacer un pacto. No tienes que hacer ningún pacto. Ya hubo un único pacto que Jesús hizo con el Padre y nos introdujo a un nuevo pacto, el pacto a través de Cristo Jesús. Y ese pacto cubre todas tus necesidades. Amén. Si tú escuchas a alguien, hermanos amados, ¿no? Vamos a hacer un pacto con Dios. Ya. No fluye por ahí ahora. En la mañana sí fluyó, ahora no. Sabe el Espíritu Santo por qué. Pero no dejes que nadie te enseñe que tienes que hacer un pacto con Cristo extra, porque ya el pacto fue hecho con Dios extra, porque ya el pacto fue hecho con Cristo. Todo lo que recibimos de Él es por su sola gracia. No compramos sanidad ni vendemos sanidad. La sanidad es absolutamente gratuita. En esta casa, si usted ha sido sanado, nunca le cobraremos absolutamente nada, porque solo Jesús pagó un alto precio. Amén. Sanidad es gratis. Milagros gratis. Es más, si usted fue sanado en un momento en la iglesia, hemos orado por usted, no nos debe nada. Dile que está a tu lado, esa es una buena noticia. Es una buena noticia, no nos debe nada. Todo es por gracia. Amén. Tetelestai, pagado está. Pagado está. Diga conmigo, pagado está. Porque a veces como que provoca, ok, Señor, ¿no? Transamos con Dios, ¿no? Señor, ok, un mes me voy a portar bien, me bendices, ok. Señor, voy a leer la Biblia más. Voy a hacer más, mis oraciones van a ser más largas. A veces pensamos que porque nuestra oración es más larga, Dios nos va a contestar. O porque voy a hacer mi oración más bonita. He escuchado a veces cuando alguien ora de manera inspirada y al final la gente se fue. ¡Ay, qué linda tu oración! Me la das, me la escribes. Entonces quieren ir con la oración de alguien y ahí, ¿me entienden? No es por cuán bonito es tu oración. No es por obras. Él te lo entrega completamente sin que lo merezcas. No harás nada por merecerlo. Cuidado, que no solamente no harás nada para merecer la salvación, si tampoco harás nada ahora como hijo de Dios para merecer nada en el futuro. Fue por gracia, es por gracia y siempre será por su sola gracia. Siempre. A veces no, es tan grande esto de la gracia que uno dice, ok, eso fue fantástico, pero hasta aquí nomás, ahora ya cuenta mis obras, ¿no, Señor? No, tampoco. No es así. Fue por gracia, es por gracia y será por gracia. Amén. Tampoco es por tus ayunos, tampoco por tus oraciones, tampoco por tu cara de bonito, tampoco por tu servicio. Y tampoco por tu obediencia. Ya, pastor, ya eso me sacó del cuadro. Por nada. Recibes no por tu obediencia, recibes por la obediencia de Jesucristo. No por tu obediencia. Entonces puedo desobedecer y hacer lo que me da la gana. No, lo que ocurre es que tú respondes al Señor por medio de tu fe, respondes con obediencia, porque ya Él te dio, que es distinto. Amén, pero es por gracia, no haces nada. Ahora, voy a aclararlo. Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras. La palabra obras ahí es acciones correspondientes. Es decir, si usted creyó que ha sido sanado, ¿qué tiene que hacer? Levantarse de su cama. Si usted creyó que el Señor lo libera de una adicción, ¿qué tiene que hacer? Actuar libre de adicción. Si ¿usted cree que es salvo? Claro que sí, pastor, creo que soy salvo.
¿Qué hace entonces? Alaba a Dios y le da su vida. Porque creyó. Cuando usted cree por algo, hay una acción correspondiente a lo cual creyó. Pero no recibió por lo que actuó, sino porque creyó, actuó. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la gran diferencia? Siempre será por fe, siempre es por medio de por la gracia, a través de la fe, y son sus acciones las que demuestran que usted creyó. Soy salvo, me voy al cielo. Soy salvo, me voy al cielo. Acá hay uno. Soy salvo, me voy al cielo. ¿Qué hago? Congrego, alabo a Dios, sirvo, porque ya soy salvo. Son acciones correspondientes a mi salvación, no para mi salvación. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. De eso se trata. Pero a veces como que nos confundimos, tratamos de ganarnos lo que Dios nos ha dado ya. No. Algunos tratamos ya, entendemos mal la fe y actuamos para ser sanado. Actúo para ser sanado. No actúes si no has creído. Actúas porque has creído. Honestamente, ¿cuántos se están captando? La oración que prevalece es una oración que sabe recibir por la fe. Marcos capítulo 11, vamos a Marcos capítulo 11. Vamos todos a ese pasaje, por favor, y vamos aterrizando esta hora aquí. Marcos 11, verso 24. Dice la palabra. Y vamos a comprender mejor esto. La oración que prevalece sabe recibir por medio de la fe. Marcos 11, 24 dice la palabra. Ahora sí, llegué. Vamos a leer desde el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. La palabra de Dios dice que cuando nosotros pedimos algo a Dios, tenemos que recibir. Tenemos que creer que recibimos y nos vendrá. Para que usted lo pueda ver en su casa y va a tener más claro el ejemplo, en el contexto, Jesús está aterrizando un evento que acababa de ocurrir. Resulta que los discípulos estaban todos ahí caminando con nuestro Señor y vieron una hoguera bien frondosa y Jesús tenía hambre. Y se acercó a ver si la higuera tenía algo, para comer. Grande fue la sorpresa que esa higuera era puro furufufú. Como dicen, pura finta. No, Jesús, ¿te imaginas ir con hambre a un lugar y que no haya comida? ¿Cuántos han ido a un restaurante y estaba cerrado? Te da ganas de maldecir el restaurante. Estás con gran hambre y no hay nada ahí. Y dice la Biblia que Jesús maldijo la higuera. Y le dijo: nunca coma nadie fruto de ti. Y los demás discípulos dijeron: wow, Jesús realmente tenía hambre, ¿no? No, maldijo la higuera. Y después de que Jesús maldijo la higuera y todos le escucharon, dice la Biblia que al día se fueron y al día siguiente, cuando pasaron, seguramente Pedro no pudo dormir. Yo escuché a mi Señor siempre hablando bien, bendiciendo, pero esa vez sí lo vi en su lado así bravo. Pobrecita la higuera, habrá pensado. Y al día siguiente pasan por la higuera y Pedro de reojo mira: Señor, la higuera que me dijiste se secó, en verdad. Se secó.
desde las raíces. Cuando algo se seca, se seca por fuera, hacia adentro, pero de las raíces. Noten que no se dieron cuenta al instante porque tomó tiempo hasta que se evidenciara la maldición. Cuando Jesús le habló a la higuera, le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Dio la vuelta y se fue. Él creyó, recibió y actuó. Es decir, no estaba, ya pues higuerita, sécate. Mira, mis discípulos te están viendo. Mira, voy a quedar mal. Sécate, 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 sécate. ¿Me estás ahí o no? Vamos, 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 higuera. No, él declaró la palabra, creyó y se fue. Es decir, si tú has orado por algo y creíste que has recibido, amén, entonces si tú has creído, estás contento porque ya tienes la respuesta a tu oración. Pero si sigues en duda, si sigues afanado, si sigues ansioso, es que no has recibido. La evidencia de tu fe es que lo dejaste en la mano del Señor y ya tienes lo que has pedido. Y actúas como teniendo lo que pediste. Soy salvo, me voy al cielo. ¿Cuántos están seguros que son salvos y se van al cielo? Debido a que creyeron en Jesús. No es que domingo cree, martes ya no cree. El otro domingo vuelve a creer y otra vez el jueves ya no cree. ¿Se imagina? Hay creyentes así. Hay creyentes que por ser mal enseñados piensan que la salvación se pierde. Amén. Y ya que le respondieron a la suegra. Y porque le respondieron a la suegra piensan que ya perdieron la salvación. Amén. O porque yo tengo una suegra fantástica, por si acaso. Mi suegra es fantástica. ¿No? ¿No, Gabriela? La amamos, mi suegra es. Es más, ella sale siempre en mi favor, así que no tiene por qué hacerlo. Pero, ¿sabe? Ya tú tienes que recibir. No te levantes de una oración hasta que no hayas recibido en tu oración. Si tú te levantas sabiendo que creíste, recibiste, entonces tú te vas a levantar con un gozo, porque ya tienes la respuesta. Pero si tú te levantas igual de afligido, eso muestra que en el fondo de tu corazón tú no has creído, tú no has recibido. Tú sigues batallando y batallando y batallando y batallando. Ahora, quiero decirte algo, esto no se fuerza. Si hay algo que no es forzado, no es que tienes que creer en la fuerza. Creo, pero no crees nada. ¿Entiendes? ¿Amén o no? Sí, estás fingiendo, has creído, sí, he creído, pero en el fondo tienes una gelatina de duda. Te aconsejo que si todavía no crees, sigue creyendo, sigue orando hasta que creas. Dios quiere que seas auténtico, no que tengas una fe fingida. Eso ocurrió con el extremo del mensaje de fe y ya como que otra vez obras. Hago de mi fe una obra, ¿no? Y tengo que fingir que tengo fe. No tengo fe. Yo digo, cuando hay fe, hay fe. Cuando no hay fe, no hay fe. Yo he tenido por tiempos problemas de alergia. Me sanó el Señor, pero a los años volvió de vez en cuando a molestarme. Entonces hay momentos en que le creo a Dios, en el nombre de Jesús soy sano, y a veces mi fe como que se fue, se echó alas al respecto. ¿Dónde está? Me tomo la pastilla. Hola. Cuando la fe está, está. Y cuando no está, no está, pues. Alabe el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el problema? No, me encanta la Biblia porque es auténtica. Ahí vino el hombre diciendo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Me entiendes? Y por ser honesto, por ser íntegro, ¿me entiendes? El Señor le ayudó. O sea, era real, era auténtico.
Y Dios le dio una manita ahí. Entonces, sí, creed que la habéis recibido y os vendrá, pero tienes que creer que recibes. Si no crees que recibes, amén, si no crees que recibes, entonces no te vendrá. Amén. Vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús. Quiero, antes de terminar orando, hubo un hombre llamado Charles Finney. Charles Finney era un abogado, tremendo doctor en leyes. Pero ya él comenzó a tener convicción de su pecado, convicción de su lejanía de Dios y su vida libertina. Pero él no terminaba de creer. Todavía la duda le asaltaba, porque él era bien difícil creer que por gracia y que no había nada más que hacer. Y por otro lado, su orgullo le llevaba a tener vergüenza de orar públicamente en la iglesia y pasar al frente. Y hasta que un día dijo: yo no puedo más, yo necesito resolver esto. Así que se fue a un lugar apartado y dijo: no voy a salir de este lugar hasta no haber obtenido mi salvación por fe. Y fue como una lucha de las tinieblas y la luz, y las tinieblas y la luz. Y ahí estuvo ahí 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos orando: Señor, tú podrías. Hasta que en un momento dado, después de 2 horas, algo vino a su corazón. La realidad del Señor se hizo clara ante él. Y era como los cielos abriéndose y de un momento a otro es como un rayo de luz cayendo. ¿Cuántos estaban en una habitación media oscura, semioscura? De repente un rayo de luz entra a esa habitación, ¿verdad? Hay momentos que nuestra vida es como una completa oscuridad y ahí estamos, y de repente un momento llega y la luz llega al compartimiento, y así viene la revelación del Señor en nuestra vida. Pero no tienes que moverte. Y él estuvo ahí y llegó esa luz a su mente y ese entendimiento: wow, en verdad, Señor, tú me salvaste. En verdad tu misericordia es hasta el fin. En verdad es por gracia, Señor. Oh Dios, ahora entiendo, ahora creo, Señor. Y después de 2 horas de luchar con su propia incredulidad, de luchar con sus propias dudas, él creyó y se levantó salvo para la gloria de Dios. Luego él fue usado como un medio de tener un gran avivamiento en los Estados Unidos de América. Predicaba la palabra de Dios de manera muy clara, amén, como un abogado ungido por Dios. ¿Me dejo entender? La oración que prevalece es una oración que sabe recibir del Señor. Y en esta hora, puede que usted crea que hay un Dios, puede que usted haya oído que hay un Salvador, puede que usted haya oído que es posible de ser salvo, pero no ha llegado a creer. Pero hoy día usted puede creer y puede recibir la salvación en su corazón. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Y usted se va a ir de este lugar con la certeza en su corazón de que será un ciudadano del reino de los cielos, un hijo adoptado por el Señor, no en base a sus obras, pero sí en la obra del Señor Jesucristo. No importando ya la vida que vivió, sino ahora la vida que vivirá de la mano del Señor. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasarán y todas son hechas nuevas. ¿Puede usted creer esta hora? ¿Puede usted creerle al Señor? Al que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Hoy día usted puede salirse de esta reunión como la persona más feliz en la faz de la tierra, recibiendo el perdón de todos sus pecados y la salvación eterna a través de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias.